Vamos a resolver en este vídeo un problema que lo podemos enmarcar dentro de la cinética química y que, como puedes ver, nos van a preguntar sobre la constante de velocidad en una reacción química y su dependencia con la temperatura. Esto va a ser bastante importante. Nos dicen que la constante de velocidad de una reacción de primer orden es el valor que ves ahí, 1,45 por 10 elevado a menos 2 segundo menos 1, a una temperatura determinada, 185 grados centígrados. ¿Cuál será la constante de velocidad a 250 grados centígrados si la energía de activación del proceso es 12,35 kilojulios por mol menos 1? Fíjate que en el propio enunciado ya nos dan la clave de cómo tenemos que resolver el problema. Quizá no lo tienes claro en este punto, pero lo vas a ver enseguida. Eso sí, déjame decirte antes de proceder a la resolución que si te gusta el vídeo al final, por favor no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Con eso me haces un gran favor. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a empezar con la resolución. Como nos dan la energía de activación y esa variación de velocidad, parece claro que vamos a tener que usar una ecuación que es muy importante en el ámbito de la cinética química, que es la ecuación de Arrhenius, y lo que hace es que nos da la variación, digamos, o la dependencia de la constante de velocidad con respecto de la temperatura. La constante de velocidad, según esta ecuación, era un factor preexponencial que llamamos A por, y ahora una función exponencial cuyo exponente sería menos la energía de activación partido por el producto de R por T. Recuerda que esta es la ecuación de Arrhenius. Como puedes ver, el factor exponencial depende de la temperatura y aquí es donde radica la dependencia de K con la temperatura. El factor preexponencial también depende de la temperatura, pero en menor grado. Bueno, pues a partir de esta expresión lo que vamos a hacer es, como no conocemos el factor preexponencial y tenemos dos procesos distintos, ¿verdad? Vamos a relacionarlos. Recuerda que relacionar esos procesos no es más que hacer el cociente entre ellos, de manera que podríamos tener que la constante de velocidad para el proceso 1 partido por la constante de velocidad para el proceso 2 va a ser, y ahora lo que hacemos es el cociente de ambas expresiones. Fíjate, sería A por la función exponencial menos energía de activación partido por R, y en este caso T para el proceso 1, y aquí abajo A por, y lo mismo, la función exponencial, lo único que va a cambiar, como puedes ver, sería la temperatura 2. Al hacer esto, fíjate que lo que ocurre es que el factor preexponencial lo puedes cancelar y te va a quedar, por lo tanto, escrita podríamos decir, la constante de equilibrio 2, que es la que tú quieres calcular, solo en función de la energía de activación y de los valores de las temperaturas. Recuerda que R es una constante, ¿verdad? Así que también podríamos, y lo vamos a hacer, ¿verdad?, tener ese dato. Bien, vamos a ver cómo nos quedaría, por lo tanto, lo que hemos llamado la constante del proceso 2. En este caso te va a quedar como el producto de la constante del proceso 1 y aquí te va a quedar, vamos a poner el cociente, pero podríamos decir que invertido, ¿verdad? Porque tendríamos aquí K2 en el denominador, por lo tanto te va a quedar que sería la función exponencial menos A de activación partido por R por T2 y aquí abajo E menos la energía de activación por R y por T1. Esta es la expresión que resulta, ¿verdad?, para el valor de K del segundo proceso. Ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser ponerme los valores de T1 y T2, pero lo vamos a hacer, digamos, en escala absoluta. Recuerda que siempre debemos trabajar con la escala absoluta, así que 185, si le suman los 273, tendrás que son 458 Kelvin, y para la temperatura 2, que eran 250, si le sumas los 273, pues tendrás que ser 523 Kelvin. Ahora bien, ¿cómo trabajamos nosotros con esta expresión que tenemos aquí donde hay, digamos, funciones exponenciales? Como la base es E, es decir, el número de Neper, lo que vamos a hacer es tomar logaritmo neperiano. Por lo tanto, podemos escribir como que el logaritmo neperiano de la que llamamos
k sub 2 va a ser igual al logaritmo neperiano de la constante que hemos llamado k sub 1 más, y nos quedará el logaritmo neperiano de ese cociente, que lo vamos a escribir de la siguiente manera. Pondríamos la base y vamos a restar los exponentes, es decir, la energía de activación partido por R, y ahora aquí lo que nos quedaría sería 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Esa es la forma en la que nos quedaría ese cociente, ¿verdad?, escrito una vez que hacemos la diferencia de los exponentes. Ahora bien, vamos a seguir desarrollando esta ecuación y tendríamos que el logaritmo neperiano de K2 va a ser el logaritmo neperiano de K1, que eso es un número, ¿verdad? Y fíjate ahora que cuando tú haces el logaritmo neperiano de una exponencial cuya base es e, lo que te queda es el exponente, por lo tanto este más, ¿verdad? Bueno, lo vamos a convertir en menos porque teníamos que hay un menos delante, ¿verdad? Sería menos la energía de activación partido por R, y ahora lo que nos quedaría sería 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Por lo tanto, ya puedes ver que tienes los datos que necesitas en esta ecuación y ya puedes empezar a operar con ellos. Aquí lo único que vas a tener que hacer será tener en cuenta cuánto es lo que está, digamos, en el segundo miembro de la ecuación. Es el logaritmo neperiano de un número, ¿verdad?, que sería la K1 esta, y después todo eso que tienes detrás del menos que tenemos aquí. Esto es lo que vamos a resolver ahora aparte para que nos quede un poco más claro. Vamos a hacerlo aquí aparte, como hemos dicho, tendríamos menos, y ahora vamos a tener arriba la energía de activación 12.35, y en nuestro caso serían kilojulios partido por mol. Aquí abajo en el denominador tenemos R. Vamos a escribir R como no puede ser de otra forma en función de los julios o de los kilojulios, ¿verdad? En nuestro caso serían 8.314, recuerda que eran julios, por lo tanto por 10 elevado a menos 3 y tendríamos kilojulios, ¿verdad?, para que esté en la misma unidad, y aquí abajo vamos a tener que serían mol y Kelvin. Eso es lo que tenemos como cociente de esta parte de aquí que te señalo. Y ahora vamos a poner el paréntesis, 1 partido por T2, que eran 523, menos, ¿verdad?, 1 partido por T1, que eran 458, y esto que van a ser, por lo tanto, Kelvin menos 1, porque está 1 partido por. Bien, una vez que yo tengo esto, fíjate, kilojulios, mol, aquí tendríamos Kelvin, que va a pasar arriba por Kelvin menos 1, ¿verdad? Podríamos también cancelarlo. Y nos queda un factor que va a ser, en este caso, adimensional. Bien, vamos a ver cuánto nos quedaría esto. Simplemente tienes que coger la calculadora y cuando lo haces te va a quedar que serían 0.403. Queda positivo, lo vamos a marcar así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto de aquí también va a ser un número negativo. Este cociente es más grande que este cociente. Así que te va a quedar al final, como te digo, un factor positivo. Y lo único que tenemos que hacer ahora sí es irnos a la ecuación que teníamos arriba y tendríamos que, vamos a tener el logaritmo neperiano de K2, va a ser el logaritmo neperiano, vamos a ponerlo tal cual, de la cantidad que ya sabíamos que serían 1.45 por 10 elevado a menos 2 y en nuestro caso más el 0,403. Una vez que tienes todo esto, lo que vas a obtener como dato serían menos 3.83. Así que una vez que haces la ecuación, el logaritmo neperiano, cuidado con esto, el logaritmo neperiano de la K2 va a ser menos 3.83. Y ahora lo único que te queda es despejar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues fíjate, vas a quedarte o te va a quedar como que K2, que es lo que tú quieres calcular, sería, por lo tanto, ahora hay que hacer el antilogarismo y te quedaría e elevado a menos 3.83. O lo que es lo mismo, ¿verdad? El valor de K2 que estás calculando te va a quedar como 2.17 por 10 elevado a menos 2 y la unidad la misma que tenías para K1. Es decir, como ves aquí, segundo a la menos 1. Con esto queda resuelto el problema. Como te he dicho antes, si te gusta, dale al dedo hacia arriba y suscríbete al canal para ayudarme a seguir tirando de él.
Muchas gracias.